Sí. Te quería ahora preguntar en esto porque es un tema que has tocado, es claro y notorio que en algunos vídeos has comentado que fuiste vegano, etcétera, y te quería preguntar ahora sobre la bioética, ¿no? Obviamente uno de el paradigma de la bioética es Peter Singer, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estoy muy más de acuerdo, aunque sea más utópico, el planteamiento que hace Gary Francione, que es un ¿Vale? profesor de no sé qué universidad estadounidense, Ujú. es más utópica, pero desde luego es más consecuente, porque él Vale. dice, el punto de vista utilitarista de Singer, de menor daño, es como decir el típico argumento de que se podría hacer un esclavismo con menos dolor o una violación con menos dolor, ¿no? No Sí, sé sí, qué sí. opinas, Javier. Sí, a ver, yo la tesis que yo defiendo es que el sufrimiento o el placer y el displacer, la capacidad de nociocepción, es el atributo trascendental de la moral, que sin ello no hay moral, no hay moral respecto a los árboles, desde este punto de vista sensocentrista, porque los árboles ni sienten ni padecen, tienen sensibilidad en el sentido de percepción, orientan las ramas hacia la luz, las raíces hacia los minerales, pero si tú le cortas un brazo, iba a decir una rama, pues no es como si te cortara yo a ti un brazo, no lo sienten. Evidentemente, esto es la base sobre la que se construye todo lo demás y en el fondo lo que dice el antiespecismo, muy básicamente, tanto en la vertiente consecuencialista como en la deontológica, porque como en todos lados hay peleas y escuelas y facciones, es que no haya derechos o trato moral sin capacidades. Y que allí donde hay igualdad de capacidades haya también igualdad de trato moral o de derechos. Hay algunos que no hablan de derechos porque consideran que es una estupidez, porque en la línea del utilitarismo de Bentham, ¿no? Que lo único que existe es la utilidad social o individual, el placer o el consenso. Y entonces, ese es el punto de partida. Evidentemente, si uno se queda en ese nivel, la principal de las capacidades, la capacidad base que te da, por lo menos, derecho a no ser torturado inútilmente, es tener capacidad de placer o displacer. Pero lo que no tiene sentido es darle libertad de movimiento a un mejillón, darle derecho a la educación a un león o darle, pues eso, evidentemente cuando tienes más capacidades, más trato moral o más derechos. Ese es el argumento de base que yo te contaría. Entonces, evidentemente, pero en el derecho penal está contemplado que efectivamente, aunque se debate mucho sobre eso y la ley de solo sí ha contribuido un poco a confundir estos asuntos, no es lo mismo una violación con amenaza, una violación simplemente que se basa en el no asentimiento y una amenaza más violencia física o una amenaza más homicidio. Entonces hay penas distintas, evidentemente, por el nivel de daño que se te hace. Que la violación es un daño, sí, porque tú tienes una conciencia, tienes un deseo. Claro, el tema es que con los animales no hay comunicación posible. Entonces tú no sabes si un animal tiene deseos BDSM y tiene la fantasía de ser violado y luego estrangulado y colgado del techo. Pero entonces el único indicio que tenemos, yo no sé lo que tú estás pensando ahora mismo. El único indicio es tus palabras y tus gestos y tus manifestaciones sensibles. Entonces, la expresión del dolor, como es tan transversal y genera, de hecho, una empatía que está muy explicada por razones psicológicas, etcétera, no podemos dejar de tener empatía respecto a esos animales porque nosotros también somos animales. Somos animales con unas capacidades superiores, pero que esas capacidades superiores, ese es el asunto también, que me decía Miguel Anso Bastos, el argumento suyo es los antiespecistas son especistas y los especistas son antiespecistas. Porque los que pretenden que haya trato moral respecto a los animales entienden que el ser humano es un ser privilegiado que tiene conciencia moral y que por lo tanto puede tratar a la cebra como un paciente moral a diferencia del león. Pero es que no lo niego. O sea, la tesis fuerte, yo creo, para mí, del antiespecismo es que el antiespecismo es la realización del humanismo. O sea, cuando uno se da cuenta de qué es el ser humano, no de que se fantasea sobre el ser humano, de que el ser humano es un animal racional, pero un animal, para empezar, y político y todo este tipo de cosas, pues inevitablemente tiene unas emociones que no son gratuitas, que están ahí, que han tenido una funcionalidad biológica y que aparte nos proyectan, iluminan valores objetivos en la realidad, que es más valioso una vida sin dolores que con dolores. Otra cosa es que en un ser con la conciencia que nosotros tenemos
convierta sus errores en aciertos y aprenda por medio del fracaso. Y no pain, no gain. Ok, pero porque tú lo has decidido. Entonces, si un león para cazar una cebra se mete por unos arbustos y se la acera a más no poder, pues evidentemente no vas a decirle, no le puedes decir nada para empezar. Pero él ha tomado esa decisión. Claro, ya estamos hablando de la libertad en el sentido más cósmico del todo, que si nos ponemos así, materialistas a tope, libertad ninguna. Todo esto está ya predeterminado a un nivel cuántico incluso. Uh-huh. Es muy complicado. Es un tema que evidentemente yo me gusta porque yo creo que está en el límite de la moral actual. Es como el típico tema que en el que en el fondo o sea, es como a día de hoy el antiespecismo es como el esclavismo en la antigüedad. O sea, el esclavismo era perfectamente funcional. El esclavismo estaba muy institucionalizado. Los que se liberaban, llevaban a libertos, lo primero que hacían era comprar otros esclavos. Igual que pues, lo primero que hace un profesor que llega a un becario que llega a profesores, buscarse becarios para que trabajen para él, ¿no? Pero bueno, en el fondo, las becas que algunas hay de empezar a trabajar en una empresa gratis, ¿esto qué es? ¿No? Claro, es que decimos, la esclavitud, tal, la violación. Bueno, esto sigue sucediendo. Es que la cuestión es no puede dejar de suceder. Y que estamos haciendo leyes muchas veces para acabar con realidades que existen en la medida en que existen personas o individuos con voluntades contrapuestas, pero que a veces están dispuestos a sacrificar ciertos bienes en beneficio de otros o que se llevan guiados por la vía del engaño, terminan acostándose siendo anarquistas con un policía. Pasan estas cosas. Pero vamos, por ahí iría la respuesta a la objeción que me has planteado del antiespecismo, que es un tema que a mí me interesa muchísimo y que yo, por desgracia, pues tengo todavía como interés filosófico, teórico, pero que en términos materiales para mí es insostenible, porque con el tren de vida que llevo parece como de rockstar o tal, pero es que yo si a día de hoy fuera vegano estaría muerto. Entonces, ahí es una decisión a vida o muerte, efectivamente. Entonces ya, ahí en ese plan, cuando es una cuestión de tu vida contra la mía o mi vida contra la vida de los animales que consumo, eso es un acto supererogatorio. O sea, que yo me dejara morir de hambre o de deficiencia de calcio, hierro. Pero quizás no fue quizás, ¿no? En esto porque no habías planteado quizás un equilibrio de macros y micros. No, si el problema no es ese. El problema, yo fui vegetariano y luego vegano desde 2011. Entonces fue hasta 2021, 22, no recuerdo cuándo lo dejé, pero hace un año o dos. Sí. Y el problema es que mientras estaba en el paro, mientras estaba en el paro, incluso me venía bien en términos económicos ser vegano. Pero cuando empecé a trabajar y tenía que quedarme en la Universidad Autónoma de Madrid, como se me ocurriera comer, claro, bueno, sí, efectivamente, sí, podría preparármelo mejor, o sea, ¿cómo decir? Todo yo podría dedicar toda mi vida simplemente a la causa antiespecista. Pero yo es que el problema es que tampoco creo del todo en las soluciones individuales. No creo que por separar mucho el plástico del orgánico vas a salvar el clima. Ni creo que por dejar de comer carne, bueno, sí, a nivel agregado, pues igual que votar a un partido, tu voto no sirve para nada, pero la creencia agregada de que sirve, o sea, la mentira colectiva de que sirve, termina sirviendo. No, hay que ir a votar porque tu voto no vale nada. O sea, tu voto en una democracia de 40 millones de personas es una cantidad que casi arbitraria. Bueno, y lo mismo pasa con dejar de comer un filete o comerlo. Entonces, por ahí iría la cosa, que yo no creo, más que el fetichismo, como estudio Marx y como tengo incorporado muy claro el tema del fetichismo del mercado y sé cómo, no solamente he leído Marx, sino que he leído a los economistas liberales y sé cómo funciona los márgenes de beneficio, la economía del bien marginal, todo esto, los propios carniceros o los propios vendedores de carne, cuando les sobra porque no quieren bajar el precio de la carne, la tiran. Entonces, la conexión entre tu acto individual y la no muerte de un ser y la no tortura de un ser sintiente es fantasioso, es ilusorio al final.